El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés a Herrón, Herrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salomón. Salomón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a su hermano durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sodac, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De este modo, el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanos, en este evangelio que hoy nos presenta San Mateo, se nos habla al inicio de la llamada genealogía de Jesús. Y el evangelista quiere que sus oyentes sepan de dónde proviene la familia de Jesús. Es decir, qué tribus y qué personas han intervenido en su nacimiento. Ver quiénes son sus antepasados. Como cualquiera de nosotros que ha conocido, qué sé yo, físicamente o algunos casos tal vez en fotografía, o porque los cuentan los padres acerca de nuestros abuelos, acerca de nuestras raíces familiares. La familia de Jesús proviene del pueblo de Israel. Y en un determinado momento histórico y en un momento crucial para la vida del pueblo. En este sentido, pues nadie puede ver a Jesús como un extraño. O en el peor de los casos, fue difícil que creyeran en él, pues conocían a sus padres que vivían de una manera normal. Dios escogió un pueblo, escogió una tribu, escogió una familia, un lugar determinado para que ahí naciera su hijo. Incluso la gente se sorprendía, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué hace tantos milagros? ¿Qué no es el hijo del carpintero? ¿Qué no viven entre nosotros sus parientes? Es decir, Jesús era alguien conocido, no era ningún extraño.
A partir de este día, del día 17, comienzan lo que se llama esas fiestas o ferias mayores. Si en la primera parte del Adviento se nos hablaba sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida escatológica, en esta segunda parte, a partir de hoy, del 17, como que se hace énfasis en recordar su venida histórica. Por eso, hoy, por ejemplo, se nos habla de su genealogía. Cómo Jesús, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley. Nació como un niño más, un niño normalito. Hermanos, hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿conocemos nuestras raíces? Sería interesante que hiciéramos el ejercicio, pues, de hacer nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Nuestro árbol genealógico, a ver hasta dónde llegamos. Conocer nuestro pasado, conocer nuestras raíces. Nosotros aquí en México, pues, tenemos una gran cultura. No nos damos cuenta. La otra vez, platicando aquí con unas amistades, veíamos, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, cómo cada estado tiene una gran riqueza cultural. Por ejemplo, en comida en cada estado, pues hay gran variedad de comida, costumbres. La gente tiene el folclore de bailables, qué sé yo. Tenemos grandes raíces. Pues no sé, muchas veces como que estamos anhelando mucho, vemos hacia Estados Unidos y bueno, pues ahorita es una gran potencia, qué bueno. Pero raíces no tienen, así en el sentido de grandes construcciones y eso de la antigüedad, pues no. Aquí veamos la riqueza que tenemos. Tenemos un gran país, grandes riquezas naturales, grandes riquezas culturales, pero muchas veces por no conocer nuestras raíces, estamos admirando a gente de otros lados. Aquí tenemos grandes raíces, valores muy grandes, qué sé yo, en cuanto a valores familiares. La familia, que aquí el sentido que se tiene de familia, pues no se tiene en otros países. Hay países que ya qué sé yo, en cuanto los jovencitos salen de la preparatoria, ya hasta les hacen su fiesta de despedida, porque ya prácticamente es ya darles la despedida porque se van a otras universidades, otros estados y ya de ahí no regresan. Ese sentido de familia muchos no tienen. Aquí tenemos esa gran riqueza, por ejemplo, del sentido de familia, de cuidar a nuestros papás, de cuidar a nuestros abuelos. La gente mayor, cómo se ve como una riqueza. O sea, hay que regresar a nuestras raíces, hay que regresar a nuestros orígenes. Dicen que si no conocemos nuestras raíces, si no conocemos nuestro pasado, pues mal asunto. Porque incluso también del pasado, pues hay que reconocer, de aprender también de pues errores para no repetirlos. Incluso conociendo a nuestros papás, a nuestros abuelos, podemos entender muchas cosas de nuestro comportamiento en el hoy. Dicen, ¿verdad?, los que saben sobre el tema, cómo podemos traer ciertas cargas genéticas que, así como, qué sé yo, que alguien que tiene problemas o antecedentes de que la mamá, el papá fue diabético, pues nosotros somos prediabéticos o tenemos esa predisposición. Bueno, pues así como en el ámbito físico, en el ámbito de la salud, conviene conocer nuestros antecedentes,
Pues también en otros ámbitos, ¿verdad? Psicológico. Si el papá, la mamá era depresiva, bueno, pues yo tengo a lo mejor cierta tendencia a la depresión. Si el papá, la mamá, el abuelo, alguien tenía, qué sé yo, esquizofrenia, bueno, pues yo a lo mejor tengo cierta predisposición a. Es bueno conocer nuestras raíces. Es bueno conocer nuestras raíces para hoy, como se llama, la medicina preventiva. Si ya sé que mi papá, mi mamá fueron diabéticos, bueno, pues la medicina preventiva, pues empezarle, ¿verdad? Si no lo he hecho, pues hacer deporte, a cuidarme. Decían de una persona que no tomaba agua, únicamente tomaba puro refresco. Dice, esa persona, los últimos años de su vida fueron fatales, porque tuvo muchos problemas de riñón y muy feo que estuvo al final de su vida. Bueno, conocer nuestras raíces, conocer nuestro pasado para valorar, porque muchas veces por no conocer nuestro pasado no valoramos lo que tenemos. Nosotros somos una gran nación, pero por no conocer nuestras raíces, mejor vienen de otros países y conocen mejor nuestra cultura que nosotros mismos. ¿Cuántos extranjeros conocen más los museos, por ejemplo, de la Ciudad de México que los que vivimos aquí? No conocemos nuestras raíces, no conocemos nuestra gran cultura. Y por no conocer, pues no valoramos. Estamos admirando otras cosas, ¿verdad? Otras cosas. Por ejemplo, digo, hay casas que se ven muy bonitas, que ve uno, qué sé yo, en Estados Unidos. Wow, bonitas fachadas, y sí tienen tecnología para la nieve, para el calor, etcétera. Pero sus casas, ¿de qué son? De madera, de cartón. O sea, es como un pastelote, se ven muy bonitas. Pero a los 20, 30 años ya la polilla se las acabó, tabla roca. Están hechas como así como casas de cartón. Bueno, aquí, por ejemplo, es otro tipo de construcción, más duradera, más duradera. En fin, valores culturales que también aquí tenemos muchos, nuestras raíces. Pero el problema que hay ahorita es que por no conocer nuestras raíces, estamos imitando a otros países en la cultura, ¿verdad? Imitando estilos de vida, viéndose Estados Unidos, viéndose Europa, a ver que allá no se casan, aquí tampoco, que allá se están tatuando, aquí hay igual, ya todos tatuados, que aretes, ahora hay que ponerse aretes en el ombligo, ahora en la ceja, ahora no sé qué bordó. O sea, copiando la basura. Yo les digo mucho a la gente, qué bueno que fuiste a Estados Unidos, tráete las cosas buenas, tráete las cosas buenas. Hay gente que regresa de Estados Unidos y llegan viciosos, drogadictos. O sea, oye, ¿para qué te traes la basura? Hay cosas muy buenas en otros países. Tráete el orden, la disciplina, la limpieza, el hacer las cosas bien. No te traigas la basura. Hay que traerse las cosas buenas. De nuestro país no hay que dejar las cosas buenas de nuestros antepasados. Los valores no pasan de moda. Los valores son universales y los valores son perennes. Su nombre lo dice, valores. El valor, por ejemplo, qué sé yo, de la honestidad. La honestidad es bien visto aquí, en África, en Europa, en China, en cualquier lado. La fidelidad es un valor aquí, en África, en Oceanía, en cualquier lado. Es que, ay papá, eso en tus tiempos, pero ahora se está acostumbrando otra cosa, ¿verdad? Antes los novios andaban de manita sudada, pero ahora lo moderno es que los novios ya vivan como casados. Ah, caray. Y lo dicen que como si fuera una, dice San Pablo, presumen de lo que deberían avergonzarse. Por no conocer precisamente los valores,
están adquiriendo antivalores como valores. Gente que no llega, qué sé yo, a los 20 años y ya se juntaron con uno, ya se juntaron con otro, ya tuvieron un hijo de uno, un hijo de otro, o sea, ya drogadictos, alcohólicos, llenos de vicios, por no conocer sus raíces, por dejarse llevar por la cultura del momento. Conocer nuestras raíces. Somos una gran nación, tenemos grandes raíces, hermanos. Decía el Papa Juan Pablo II, le decía a Europa, vuelve a tus raíces, vuelve a tus orígenes, porque te estás destruyendo con la ideología de género, con el aborto, con la eutanasia y tantos desórdenes. Europa, vuelve a tu origen, y tu origen es cristiano. Así también, nuestras raíces, nuestro origen, son valores cristianos, hermanos. Somos una gran cultura. Cuando va uno al centro de la ciudad, aquí en la Ciudad de México, qué sé yo, Querétaro, ve uno las grandes construcciones, las grandes iglesias, los retablos como de riqueza, con oro y demás, dice uno, esto es una gran nación. Los valores, tenemos una gran nación, pero hay que conocer nuestras raíces. Hay que conocer nuestras raíces. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, conocerlos y no avergonzarnos de nuestras raíces. ¿Cuánta gente hay que se avergüenza de sus papás? Esos papás que tal vez dicen, se quitaron el pan de la boca para que a sus hijos no les faltara nada. Se quitaron el pan de la boca para que sus hijos pudieran estudiar. Pero una vez que sus hijos estudian, que llegan a ser profesionistas, se avergüenzan de los papás. Qué pena, qué pena. No avergonzarnos de nuestras raíces, todo lo contrario. Sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Darle gracias a Dios de nuestros países, de nuestras raíces, porque gracias a nuestras raíces nosotros somos lo que somos. Cuando nosotros vemos un árbol y vemos que tiene unos frutos muy bonitos, no sé, sean manzanas, peras, ciruelas, duraznos, la fruta que ustedes quieran. Cuando uno ve el fruto que está muy bonito, como que se queda uno muchas veces admirando, alabando el fruto. Pero no se da uno cuenta de que ese fruto es gracias a ¿qué? A las raíces. Porque si ese árbol no tuviera raíces, y si esas raíces no tendrían de dónde nutrirse, en primer lugar ni siquiera estaría verde ese árbol, mucho menos daría frutos. Se da frutos porque la rama está unida al tronco y el tronco a las raíces. Por eso cuando nosotros veamos a alguien que admiramos, hay que ver sus raíces. Hay que ver sus raíces. Porque un árbol bueno da frutos buenos. Y también podríamos decir, un árbol va a dar frutos buenos si tiene buenas raíces, si tiene raíces profundas. Algo que quiere nuestra cultura de hoy es quitarnos nuestras raíces. Quitarnos raíces. ¿Por qué? Porque así la gente va a ser más manipulable. Así que va a andar como borreguito o como bandera, ¿verdad? El aire la hace como quiere. Y ese es lo que quiere muchas veces una sociedad moderna. Que no tengamos raíces. Que no tengamos raíces. ¿Para qué? Para que te puedan manipular a su antojo. Te ponen ahí como modelos a un futbolista, modelos a, qué sé yo, a un artista, y ya la gente imita la manera de hablar, la manera de vestirse, la manera de comportarse, por no tener raíces. Así que el modelo, hermanos, hay que buscarlo en nuestras familias. No hay que andarlo buscando
por ahí en personas que más bien, como decía San Pablo, presumen de lo que deberían avergonzarse. Así que nunca nos vamos a arrepentir de imitar los buenos valores, los valores cristianos, los valores humanos, esos que nos han enseñado nuestros papás, nuestros abuelos. De eso no te vas a arrepentir. Comentaban de una jovencita, ya con esto termino. En la escuela secundaria, por ahí preparatoria, las compañeras de una jovencita se burlaban de ella. Le decían: ay, ¿cómo es posible que tú a tu edad pues no hayas tenido esta experiencia, no hayas tenido esta otra, no hayas tomado, no te hayas drogado, no te hayas acostado con esta persona? ¿Cómo es posible que tú? Y así constantemente se burlaban de esta jovencita, ¿verdad? La que se portaba bien. La que se portaba bien era anormal. Las que se portaban mal eran normales, según sus criterios. Y se burlaban a cada rato de ella, ¿verdad? De la que se portaba bien. Y ella hasta que les dijo: ¿saben qué? Miren, yo el día que quiera puede ser como ustedes. El día que yo quiera puedo ser como ustedes, pero ustedes ya no pueden ser como yo. Esa es la diferencia. Así que, hermanos, conozcamos nuestras raíces, conozcamos nuestros valores humanos y cristianos, ese gran legado que nos dejan nuestros antepasados, los valores. No los perdamos, porque si no tenemos raíces, un árbol sin raíces se cae. Así que hace falta tener buenas raíces, raíces profundas, para no caernos, para mantenernos firmes en un estilo de vida con valores humanos, que es el cimiento, y unos valores cristianos, que es el edificio. Pues pidamos a Jesús, Él que en ningún momento se avergonzó de sus raíces, todo lo contrario, se sintió orgulloso de sus raíces. Así también nosotros, en ningún momento nos avergoncemos de nuestras raíces, todo lo contrario, que las conozcamos para poder valorar lo que tenemos, esa gran riqueza que tenemos nosotros, de nuestros valores humanos, de nuestros valores cristianos. Que así sea.